palabra adicción suele hacernos pensar en sustancias químicas, como la cocaína o el alcohol. Sin embargo, existen otras adicciones. Adicción al sexo, adicción al juego, a la pornografía o a la comida. ¿Cómo puede ser que una conducta resulte adictiva? Para explicar esto, hoy vamos a tener que hablar de nuestro buen amigo el cerebro. Así que hoy sí que vamos a entrar en el país de las maravillas. A veces estamos tan enviciados con algo que eso interfiere con cosas que son importantes para nosotros, como el estudio, el trabajo, las relaciones personales. Si esa situación es tan extrema que la persona pierde el control sobre su propia conducta, decimos que se trata de una adicción. Para entender la adicción a la pornografía hay que empezar por entender la evolución de nuestro cerebro. Nuestro cerebro evolucionó durante millones de años en los ecosistemas naturales de la Tierra, ahí donde en general nada es demasiado dulce ni los colores son demasiado brillantes. Hoy vivimos en un mundo que no se parece en nada al mundo en el cual evolucionó nuestra especie. Y nuestro cerebro parece estar adaptado a estas nuevas condiciones porque es muy plástico. ¿Pero realmente es así? El etólogo Nicolás Timberger mostró que podía construir estímulos artificiales exagerando rasgos del mundo natural, haciéndolos más potentes incluso que los estímulos naturales, y así engañar al cerebro de un animal. Por ejemplo, los peces espinosos macho atacan otros machos de su misma especie cuando están en periodo reproductivo. El estímulo que activa esta respuesta de ataque es el color rojo del vientre de los animales. Pero, ¿qué pasaría si construyéramos un pez artificial que tuviera un rojo en el vientre mucho más intenso que los verdaderos peces? Un rojo más intenso del que en la naturaleza puede existir. Entonces el cerebro del pez que evolucionó para distinguir y atacar los vientres más rojos mandará a atacar al modelo artificial e ignorará al menos rojo pez real. Timberger llamó a estos estímulos supernormales. Los humanos somos menos automáticos que los peces. Tenemos un cerebro mucho más complejo, pero nuestro cerebro conserva muchas de estas respuestas automáticas. Así que existen montones de estímulos a los que estamos expuestos cotidianamente y que constituyen estímulos supernormales. La comida, por ejemplo. Los sabores que experimentamos en los alimentos procesados tienen una concentración de azúcar y de grasas que es improbable en la naturaleza. De hecho, incluso las frutas que comemos fueron modificadas por el humano en la época en que nació la agricultura. Así que ni siquiera las dulces y jugosas naranjas son un estímulo natural. La pornografía es, en muchos sentidos, un estímulo supernormal. A nuestro cerebro hay ciertas características del cuerpo humano que le resultan muy atractivas. Por supuesto, las imágenes pornográficas muestran figuras en donde estas características están resaltadas, a veces hasta extremos claramente poco naturales. Pero lo más artificial que tiene la pornografía es el hecho de que con un mínimo esfuerzo podamos acceder específicamente a los estímulos sexuales que deseamos en el momento en que lo deseamos, y no solo son inmediatos y específicos, sino que además tenemos una enorme variedad de ellos. La variedad de estímulos no es una característica menor. Cuando un estímulo es siempre igual, nos aburrimos bastante rápido, pero si el estímulo se renueva, se mantendrá nuestro interés por siempre. Así que en resumen, la pornografía nos proporciona estímulos que son inmediatos, que no requieren esfuerzo, que son muy variados, que son muy intensos y que son muy específicos. En contraste, la experiencia sexual que nos proporciona la pornografía es bien distinta a la experiencia que pudo haber tenido el humano de hace 20.000 años. Para los humanos de ese entonces, al igual que para el resto de las especies animales, el sexo implicaba identificar una pareja receptiva y cortejarla, destinando a esta tarea tiempo y esfuerzo. El cerebro de los humanos modernos prácticamente no cambió en los últimos miles de años, pero los estímulos a los que estamos expuestos son absolutamente distintos. Entonces podemos decir que tenemos un cerebro que está adaptado a un ambiente que ya no existe más. La evolución favorece las características que hacen que un individuo se reproduzca mucho. Veámoslo en este esquema.
Imaginemos a un organismo A que es azul y uno B que es rojo. Si el rojo fuera una característica que aumenta la probabilidad de reproducirse, por ejemplo, porque a las hembras de esta especie de seres circulares les gustan más los machos rojos que los machos azules, entonces B va a tener más descendientes que A, y los descendientes de B serán como B, o sea, rojos. Los hijos de B a su vez van a tener más hijos que los hijos de A, así que cada vez va a haber más rojos que azules. Eventualmente los azules de este ejemplo no van a poder conseguir aparearse porque las hembras van a tener tantas opciones de machos rojos que rechazarán siempre a los azules. Y entonces los A desaparecerán y solo habrá círculos de tipo B. La evolución es mucho más compleja que esto, pero esta simplificación sirve para ilustrar un mecanismo general. La evolución entonces favorece a los individuos que maximizan sus oportunidades de reproducirse. Por ello, nuestro cerebro, al igual que el de muchas otras especies, tienen una serie de regiones dedicadas a hacernos repetir conductas que nos ayudan a reproducirnos. Repetimos conductas como comer o refugiarnos, porque para reproducirnos primero hay que sobrevivir, y obviamente repetimos conductas como tener sexo. Bueno, en realidad esta región graba todas las conductas que hicimos antes de reproducirnos o de comer algo rico en calorías, y lo que repetimos son esas conductas que están justo antes de la gratificación. Así que mientras más simple sea la conducta que antecede a la recompensa y mientras más inmediata sea la recompensa después de esa conducta, más probable es que nuestro cerebro primitivo nos exija que la repitamos. Estamos hablando del famoso circuito de la recompensa, que es así de complejo. Este circuito cerebral está implicado en todas las adicciones. Algunas partes de nuestro cerebro son antiguas y otras son modernas, o sea que algunas partes aparecieron en nuestros ancestros más recientes y otras partes ya estaban presentes en nuestros ancestros más remotos. Por ejemplo, las regiones de nuestro cerebro que nos permiten hablar y las que nos permiten planificar el futuro son muy modernas, pero las partes más básicas del circuito de la recompensa son muy antiguas. Tan antiguas que están presentes hasta en el cerebro de los peces y los anfibios. Si una región cerebral es tan antigua, entonces es probable que su funcionamiento sea inconsciente. Esto tiene una implicancia muy dramática para el campo de las adicciones, y es la siguiente. No hace falta que entiendas exactamente por qué estás repitiendo una conducta. Tu circuito de refuerzo te dice que lo hagas y bueno, lo haces. No es que las conductas adictivas sean inevitables, lo podemos evitar, pero vamos a tener que hacer un enorme esfuerzo para no repetirlas. Sabemos que no nos conviene hacerlo, pero lo hacemos de todas formas. Ese es el gran problema de cualquier adicción. Perdemos el control sobre nuestra propia conducta. Y esto ocurre porque nuestro cerebro prehistórico nos ordena repetir esa conducta. Si juntamos todos estos elementos, podríamos entender cómo alguien podría desarrollar una adicción a mirar pornografía. Consumir pornografía es una conducta muy simple, que requiere muy poco esfuerzo y que implica estímulos muy potentes. Además, el placer que sentirá el consumidor será seguro e inmediato. Estas son las características necesarias para que un estímulo tenga propiedades adictivas. A pesar de esto, los especialistas no se ponen de acuerdo en si realmente existe algo como la adicción a la pornografía. Formalmente no es una entidad clínica aceptada. Hay quienes dicen que hablar de adicción a la pornografía es una forma de puritanismo y de moralismo. Y otros que en cambio alegan que el cerebro de las personas que consumen compulsivamente pornografía se comporta como el cerebro de las personas adictas a sustancias. Mientras los especialistas se ponen de acuerdo, cada uno de nosotros puede definir si el consumo de pornografía o del resto de estímulos supernormales a los que vivimos expuestos nos está o no causando problemas en nuestras vidas. Esta capacidad de reflexionar sobre nuestras metas a largo plazo, sobre el estado actual de nuestra vida y lo que queremos lograr, es una característica propia de nuestra especie. La obtuvimos gracias al desarrollo de las regiones más modernas de nuestro cerebro, que nos permitió que, a diferencia del pez espinoso, nosotros no estemos condenados a luchar contra una maqueta de vientre rojo. O quizás, sí. Gracias por ver el video completo. Si querés ayudarme a que el canal crezca, puedes suscribirte, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones, darle like al video, dejarme comentarios o compartir el video en redes sociales. Y si querés también puedes seguirme en Instagram. Todo eso. Bueno, nos vemos la próxima.